Y seguí en tu taller diésel y me entregaste un viejo equipo carburo y unas soldadoras que habían dejado al jubilar el viejo Aroca y el flaco Roble. ¿Cuántas locomotoras llegaron heridas y no se ordenaste reparar con el Guaso Parra? Pero qué buenos y nobles hombres tuviste. Claro, claro está que muchas veces merecimos reír a fin de mes y no agachar la cabeza por una mala ficha de pago. Nosotros nos pagaban con una ficha de pago. Sin embargo, quiero hacer un mea culpa. ¿Cuántos braceros habrán soldado estas manos para entidad en las frías noches del buen hogar ferroviario? ¿Cuántas locomotoras conocieron mi cariño? José Pedro Villagra Carga. Héctor Humberto Bizama Luna. Bueno, el ferrocarril es un escalafón largo, era. Uno entraba de limpiador de máquinas. Hablo del tiempo de la máquina a vapor. Ya. Entrábamos limpiando las máquinas, después de ahí caldeadores, se trataba de las máquinas que estaban frías para salir mañana, las empezábamos a calentar esta noche, para que estuvieran a la madrugada listas. Después de esa pega, a fogonero de las máquinas remolcadoras en las estaciones. Ayudante maquinista, el fogonero era el ayudante maquinista. Enseguida, de fogonero de patio, después pasaba a fogonero de los trenes de carga. Y después, de fogonero de los trenes de pasajeros. Era largo el escalafón. Yo estoy hablando todavía en el tiempo de la máquina a vapor, porque ya después la máquina a vapor empezó a desplazarse y llegaron las máquinas diésel, posteriormente las eléctricas y después los automotores. Entonces ya en la carga se reemplazó la máquina a vapor por la máquina diésel. Los pasajeros ya no eran la máquina con coche, sino que primero sí, yo por lo menos anduve el mayor tiempo que fui maquinista de pasajeros en eso. Porque los automotores tú los conoces hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Así que, y después de ahí pasaba uno, como digo, de ayudante en todas partes, después otra vez, maquinista de patio, maquinista de carga, maquinista de trenes de pasajeros. Después de ahí, yo concursé y fui instructor de maquinistas, instructor del personal, de máquinas diésel. Y posteriormente terminé como jefe de máquina o jefe de sección aquí en Chillán. Ese es todo el recorrido que tuve como ferroviario. En todo ese recorrido, ¿cuál fue el trabajo como que a usted más le gustó desarrollar? El de maquinista. ¿Maquinista? Sí. Especialmente los trenes de pasajeros, porque los trenes de carga en ese tiempo no tenían jornada. A veces teníamos jornada de 30 horas, 40 horas para llegar a destino. Y los pasajeros tienen itinerario, así que era muy cómodo. Bueno, por ejemplo, cuando corríamos de aquí a Victoria, un tren de carga, siendo yo fogonero, echamos una vez 25 horas de aquí a Victoria. Sí. Así que donde podía, uno de los cruzamientos que está por ahí se echaba una dormidita. Perfecto. Mira, para dar respuesta a eso tengo que explicarte que yo estudié en la Escuela Industrial de Chillán y egresé el año 1968. De ahí el año 1969 hice la práctica aquí en la maestranza acá en Chillán. Lo hice en la parte de mecánica, pero yo en la Escuela Industrial estudié estructuras metálicas y metalúrgica y soldadura. Y cuando comencé trabajando en ferrocarriles, comencé en Santiago. Y en Santiago entré a la parte de los maquinistas. Y cuando uno comienza lo primero que lo mandan a hacer a uno es lo que se llaman los limpiadores. ¿Qué significa eso? Significaba, por ejemplo, nosotros secar la arena húmeda que llegaban en carros y una vez que estaba seca esa arena se le colocaban a las locomotoras, cosa que cuando en tiempo de invierno, por ejemplo en tiempo de rocío, pudieran frenar, y el maquinista apretaba una palanquita donde iba cayendo la arena a la rueda, a la línea, y podía frenar. Entonces esa fue como la primera profesión que yo, digamos, asumí, digamos, el año 71 cuando empecé en ferrocarril en Santiago. Después fui como a los 2 años después ayudante de tercera de maquinista. Hice un curso porque
también ahí se avanza haciendo cursos. Y me tocó trabajar en Santiago durante 2 o 3 años en el patio de la estación central. Ahí trabajábamos, cambiábamos carros de un lado a otro, coches de pasajeros de un lado a otro, en distintos turnos. Y después de dos años que estuve ahí trabajando, como era un deportista, me gustaba el fútbol, nos empezamos a entusiasmar porque teníamos unos campeonatos y me contrataron, por decir así, me contrataron, digamos, el taller de soldadores, donde tenía un equipo muy bueno que eran campeones, y me fui a jugar por ellos, pero eso significó que yo tuve que cambiarme de sección y me fui a la sección de soldadores. Ahí estuve trabajando 2 años y haciendo deporte, y en ese intertanto nos pilló el golpe de Estado. Y después de haber tenido una serie de beneficios como trabajadores ferroviarios, con buenos tratos, con buenos programas, con buenos aportes económicos, estímulo económico, el 11 de septiembre del 73 se terminó todo. Significó que empezáramos a seguir sacando nuestros sueldos base, que eran mínimos, que eran bajísimos, y en lo personal eso significó, estando mi señora aquí en Chillán con mi hija, en ese tiempo tenía un solo hijo, tratar de hacer todo lo posible por regresar a Chillán. Pero eso solamente resultó después de 2 años. Y debo contar que en la maestranza de San Eugenio, donde trabajé en Santiago, era una tremenda maestranza, tiene que haber ido fácilmente unos 3.000 trabajadores. Era una cosa, pero impresionante. Digamos, de hecho, habían trenes que salían en la tarde y que llegaban hasta la estación Mapocho, llevando a los trabajadores. Entonces era una maestranza donde se reparaban todos los carros, las locomotoras, los coches. Era, digamos, la parte fuerte que tenía el ferrocarril. Y ya posteriormente, en el año 75, ya me logro el traslado hasta Chillán, y tuve que llegar aquí a Chillán, a la cola del escalafón, perder todos los 4 años que haya avanzado en Santiago, y llegué a la sección de Buscarriles, una sección nueva donde eran unos trencitos que corrían entre Renaico y Traiguén, entre San Rosendo, Laja y Los Ángeles. Eran unos trenes tipo buses, pero en la línea. Claro. Era una sección donde íbamos con cerca de 25 trabajadores, y ahí me reintegré, estuve durante 3 años. Después de ahí pasé, digamos, a la maestranza en general, y estuve trabajando como soldador más o menos como por 20 años. Ahí estuve trabajando 20 años, donde aprendí harto, hice hartos cursos, y llegué a ser un soldador calificado, digamos, dentro de los trabajadores que estaban ahí. Después, ya en la etapa final, digamos, casi al salir, los últimos 2 años los estuve trabajando en la estación de ferrocarriles, primero 6 meses como ayudante y después 1 año y medio como jefe de estación, digamos. Y fue así como me retiré el año 1995, después de haber permanecido cerca de 29 años en ferrocarriles. Empecé a trabajar el año 1948 en Traiguén. Nosotros lo que pasaba es que nos movían harto en Traiguén. Después de Traiguén me vine aquí, a Chillán. Aquí estuve unos 2 o 3 años. Me tocó irme a San Rosendo. Después de San Rosendo a Concepción. De Concepción volví aquí. Después de aquí me fui a Riñihue, de ayudante todavía, de fogonero. No, de aquí me fui a Loncoche. Y después de Loncoche volví aquí. Luego ascendí a maquinista, de aquí de Chillán me fui a Concepción. Volví aquí a Chillán. Después ascendí a Riñihue, de maquinista de carga. Ahí estuve unos meses, me vine a Victoria trasladado, de Victoria me vine aquí. Ya con ese traslado fue el último que me tocó. Después se quitó mi carrera aquí, corriendo los trenes nocturnos rápidos entre Chillán y Temuco. Estuve varios años ahí.
Y ahí, como digo, a instructor de maquinistas y luego a jefe. Yo jubilé el año 1979. Así que hace un buen rato ya que estoy jubilado. Yo empecé el año 69. El año 69 comencé a trabajar, como digo, aquí en Santiago, o sea, aquí en Chillán, haciendo la práctica una vez que salí de la industria. Después me reintegré en Santiago y terminé acá en Chillán de vuelta, ¿no? El año 95. O sea, prácticamente son como 26 o 27 años más o menos, digamos, los que realmente he trabajado que estuve en ferrocarril. ¿Por qué entré a ferrocarril? Sí. Porque me gustaba. Resulta que mi papá había sido maquinista. Ya. Entonces yo recordaba que en algunas oportunidades anduve con él en la máquina y siempre me gustó. Lo encontraba bonito. Y como a todos los niños chicos le atraen los trenes, a mí me pasaba lo mismo. Así que después de la escuela industrial concursé y quedé aceptado. Voy a entrar a ferrocarriles y me empecé a mover para todos lados. Porque el trabajo ferroviario en ese entonces era muy atractivo. Primero que nada, no existían las oportunidades laborales tan diversas que hay hoy día. Entonces, yo vengo de una familia ferroviaria, mi padre fue ferroviario, tuve 6 hermanos ferroviarios. Entonces, lo veíamos como una proyección el que vivía el menor, ya, también quiero ser ferroviario. Y de hecho, era un trabajo muy bonito, digamos, yo disfruté mucho de todos los años que estuve, realmente me sentí muy a gusto y siento hoy día siento nostalgia, digamos, por esas cosas bonitas. Por ejemplo, yo que traje la maestranza acá en Chillán, yo siento nostalgia un día cuando pasé por ahí, veo los puros muros parados prácticamente. Se robaron todo, se terminó todo. El país, digamos, el Estado, los gobiernos, ahí no hay una defensa de los patrimonios, de lo que fue en un minuto importante y que hizo una contribución al país, no existe, digamos. Entonces, está todo botado. Claro, es harto grande la diferencia que hay. Porque, como yo explicaba antes, nosotros teníamos un escalafón que era rígido. Teníamos que ir peldaño por peldaño. Para llegar a maquinista eran como 15 años que trabajábamos antes en las distintas categorías para llegar a maquinista. En cambio, ahora los maquinistas los llaman a concurso. No sé cómo los prepararán, porque nosotros teníamos escuelas de maquinistas. Yo fui profesor de maquinistas. Nuestra escuela, con las máquinas desarmadas, con piezas, por aquí cómo funcionaba el freno, se veían las partes, cómo funcionaba. Entonces era muy bonito. Ahora no, porque le hacen un curso, lo echan arriba y vamos corriendo. Teníamos que saber nosotros todo el funcionamiento de la locomotora, cómo estaba compuesta y hasta sacar panas, que era lo ideal. Ahora no, donde quedan botados toman el celular y dicen, estoy con el tren mano en tal parte, llega una camioneta con personal y te la arreglan. Es muy distinto. ¿Cómo lo podría medir? En el sentido de, digamos, que yo cuando entré el año 69 a trabajar, me encontré, por ejemplo, que los maestros, la gente antigua, eran intocables. O sea, uno no los podía tutear. O sea, digamos, era tan sagrado, digamos, la trayectoria que tenía un tipo en el trabajo, hay que respetarlo a como diera lugar. Y eso era bonito, eso era bueno, porque desgraciadamente eso con el tiempo se perdió. Y los últimos años, cuando yo trabajé, digamos, había una displicencia total de los trabajadores y cero casi respeto por la jefatura, o por sus compañerismos en general. Y yo vi ya, digamos, el año 95 cuando salí, inicio de algunas cosas que hoy día ya se toma como algo normal, digamos, la falta de respeto, la intolerancia, la falta de comprensión, que la gente que anda muy apresurada, y todas esas cosas que eran nuestro quizás patrimonio del pasado, ya no lo es. Desgraciadamente es así. Eso era un poco distinto, depende de dónde lo miraran. Por ejemplo, el ferroviario no era muy bien catalogado. Pero sin embargo, para otros era un trabajo excelente, lo miraban. La gente, sobre todo cuando llegaba a los andenes y llegaba a la máquina, empezaba a mirar la máquina.
tremendas locomotoras, y se impresionaban y querían conversar con uno, a veces pedían que hasta podían viajar ahí, por ejemplo. Y cuando ya la gente conocía el trabajo que hacían, era diferente. Porque había que prepararse, si no era fácil. Había que aprender mucho, estudiar siempre, porque todos los ascensos eran a través de exámenes, absolutamente. Nadie ascendía por simpatía o por antigüedad, no. Todo era por mérito. De que empezábamos estudiando hasta que jubilábamos. Así que lo habían visto en ese aspecto, porque éramos técnicos. Miren, en ese tiempo lo veía, a ver, hay dos cosas. De primera, ferrocarril en general en el país era muy importante, porque era la columna vertebral del país. Digamos, de hecho, digamos, eso es indesmentible. Cualquier historiador va a decir ferrocarriles fue tremendamente importante en el desarrollo de la ciudad, o sea, un montón de cosas. Todo se trasladaba antes por ferrocarriles. Todo. Si hoy día el auge, digamos, de los camiones comenzó cuando ferrocarriles se comenzó, digamos, a disminuir. Después de haber sido, no sé, trabajadores, llegamos a ser 32.000 y tantos, 33.000 trabajadores. En la etapa cuando yo me retiré en el año 95 éramos 6.000, me parece 6.200 trabajadores. O sea, una tremenda, digamos, deserción de trabajadores que fueron despedidos, que terminaron su etapa para jubilar y que no fueron, simplemente no se fueron rellenando esas vacantes. Simplemente, ¿por qué? Porque muchos trabajos, las reparaciones de las locomotoras, se iban al sector privado. ¿Y qué pasaba? Que el sector privado, por ejemplo, cobraban en ese tiempo 18, 20 millones por la reparación de la locomotora. El tipo, porque era todo, digamos, una cosa oscura. Esos mismos tipos después venían a las maestranzas y decían, oye, necesito 10 trabajadores, les voy a pagar 50.000 pesos mensuales, pero háganme este trabajo. Y nosotros, como ganábamos hace tiempo 30.000 pesos mensuales, chuta, ganar 50, lo hacíamos. Pero ellos se llevaban la mascada de león. Entonces, eso ocurrió mucho. Y eso ocurrió, eso nació, digamos, en el cuerpo militar, digamos. Yo pienso que si los gobiernos se preocuparan, por ejemplo, ahora que estamos con el tremendo problema de la contaminación, ¿cuánto mejoraríamos? ¿Cuántos automóviles menos y buses tendríamos si tuviéramos el ferrocarril de los años en que yo trabajé? Cuando con una locomotora arrastrábamos hasta 20 coches de pasajeros. Entonces, y ahora para llevar todos esos pasajeros tienen que venir todos estos buses. Entonces teníamos una serie de ventajas en eso. Era mucho más práctico, más económico. Porque se hicieron estudios después incluso por la competencia del camino. No, siempre el tren fue el más económico. Y se fue modernizando, por ejemplo, se dejó el carbón, llegó el diésel y se llegó a lo eléctrico. Pero después, en el gobierno, en la dictadura militar, terminaron por hundir el ferrocarril. El de ferrocarriles, yo creo que por la geografía chilena, yo creo que se hace más que nunca imprescindible. Yo creo que el gobierno, esta debe ser una política de Estado, porque con la falta de combustible, que hoy día se prevé, que se habla de 30, 40 años como tope, yo creo que es más que nunca importante poder que operen los ferrocarriles. Pero también nos vamos a encontrar con un problema de falta de energía. O sea, pero es una energía limpia la electricidad. Y los trenes funcionan en base, digamos, a energía eléctrica. Entonces yo creo que los parlamentarios, digamos, deberían hacer fuerza para que como Estado, digamos, ya no como gobierno, sino que como Estado, digamos, se implanten, por ejemplo, perfectamente entre Chillán y Santiago podíamos tener fácilmente unos 8 recorridos de Chillán saliendo de Santiago y viceversa, fácilmente. Pero si yo trabajo en una esquina de Ecuador con O'Higgins, en el día, sin mentir, deben pasar fácilmente unos 150 buses. Y eso significa contaminación. Una serie de cosas. Entonces, digamos,
no es ser medianamente, digamos, erudito en el tema como para entender que se está por un camino equivocado. Y yo creo que Chile no va a ser nunca un país desarrollado mientras sigamos manteniendo estas políticas equivocadas del vehículo particular, de los buses, en circunstancias que tenemos una línea espectacular y donde prácticamente tenemos que poner más trenes. Y esa es la solución. Yo creo que es más importante que nunca la rehabilitación de ferrocarriles. Es tremendamente importante, si no nos damos cuenta entre Santiago y Rancagua. Hoy día la empresa Ferrocarriles y el impulsado, apoyado por el gobierno, está tratando de hacer más recorrido. Anoche por la prensa decía, hoy día estamos a 25 de agosto, decía que una vez para estas fiestas patrias salgan todos los vehículos, si salen todos de un viaje, bueno, no puede ser casi normal eso, se demorarían entre Santiago y Rancagua 7 u 8 horas, 80 kilómetros. Y en tren, 50 minutos. No hay contaminación, no hay accidentes, seguro. Entonces, el gobierno debería, digamos, ponerse una vez por todas las pilas y levantar ferrocarriles, digamos. El país en general lo necesita. Yo pienso que fue por intereses creados. Hubo grupos que empezaron a comprar líneas de buses, a comprar buses y buses. Entonces influyeron a nivel de gobierno para que los autorizaran en esa forma. Y empezaron a meter. En algunas partes lo encontraron que era muy práctico, porque lo primero que empezaron a morir fueron los ramales. Porque antes, no sé si alcanzaste a conocer el ramal a Concepción, por Dichato. Entonces resulta que la línea central y los ramales también eran servidos por nosotros también, porque yo trabajé en ramales, lógicamente. Entonces eso era una manera de esperar ahí la combinación y seguíamos pegando. Pero no tiene ninguna comparación, porque si hacemos, lo tiramos a la balanza económicamente, al país le conviene más ferrocarriles que la carretera, que ya no se pueden vehículos más. Claro, porque si nosotros miramos hacia Europa, por ejemplo, siguen perfeccionando los trenes. Las velocidades llegan a 300 o 400 kilómetros por hora. Cosa que aquí nosotros corríamos, no digo que a veces el 150 kilómetros por ahí sería, porque, por ejemplo, cuando íbamos atrasados, entonces recuperábamos el tiempo perdido porque tenían capacidad las locomotoras. Pero había un itinerario que se tenía que cumplir siempre. Tantos minutos entre esta estación y la otra. Pero eso también quedaba al criterio del maquinista. Uno cuando sabía que tenía terreno donde podía hacerlo, sin riesgo, se recuperaba. No, yo pienso que económicamente un país no puede convenirle más el bus que el tren. No, y lo estamos viendo. Por ejemplo, escuchaba adelante, en Concepción van a seguir alargando el metrotren. Y están todos pidiendo que el tren llegue allá. Porque ya Concepción tiene unos cuellos de botella, por ejemplo, hacia el lado de Arauco, que en la mañana no pueden circular nada por ahí, por San Pedro de la Paz, por ejemplo. Es horrible. En cambio el tren pasa y pasa. No, pues. Antiguamente el trabajador ingresaba, pero sabía que en un minuto determinado, si su comportamiento era bueno, si llevaba, digamos, un comportamiento laboral acorde con los principios, con los reglamentos que pide la empresa, al final iba a llegar a ser un jefe. Pero a nosotros eso nos impidió por llegar a tener esa opción, producto de que estos beneficios simplemente se terminaron. Y fueron retomados, digamos, a posterioridad, pero con muchas deficiencias. Bueno, en cuanto a nostalgia, la máquina de vapor, porque eran tan largas las jornadas que era como la casa de uno. Al extremo que teníamos olla para preparar comida, una olla a vapor. Entonces, preparábamos las comidas ahí en la máquina. Siempre éramos como un matrimonio los maquinistas, como era amarrado donde íbamos. Llegábamos a alojar juntos a donde fuéramos, teníamos unos hoteles de ferrocarriles que nos llamábamos hogares nosotros. Y que ahí llegábamos, luego al día siguiente salíamos pegando de vuelta. Tenía más calor humano, parece, y más calor del juego también.
A ver, yo en la etapa cuando yo estuve en la sección Buscarriles, por ejemplo, en una oportunidad, y el año 76 me parece, 76, llegó un buscarril chocado del sur, que corría entre Valdivia y La Unión. Y llegó aquí a la maestranza, a Canchilla, y nosotros tuvimos que repararlo. Y cortamos piezas, lo masillamos, y nos encontramos con... Porque eso eran unos buses que eran unos Ferrostal MAN, alemanes. Y al destapar, al cortar las planchas que habían en el frente donde había chocado, nos encontramos con unos pedazos de plancha gruesa que tenían pedazos, digamos, hay impacto de bala. Entonces nosotros conversamos con el ingeniero y le explicamos que nos llamó la atención nosotros cuando vimos eso. Y él decía que esos ferrostales alemanes habían estado en la Segunda Guerra Mundial y después Chile los compró allá y los trajo para acá. Digamos, una pequeña anécdota, digamos, de lo antiguo que eran los trenes, digamos. Hoy día esos trenes, esos coches corren entre Talca y Constitución y me parece que hace poquito, leí hace 2 o 3 días en la prensa, que uno de esos se va a ir a correr entre Arica y La Paz, me parece. Un ferrostal, digamos, que estaba acá en Talca. Y lo hacíamos con harto cariño porque después que llegaban los trenes chocados los veíamos como salían bonitos, pintados, nos sacamos fotos. Yo tengo varias fotos ahí donde me saqué realmente precioso, digamos, es una pega muy bonita. Y en mi etapa como soldador me tocó, digamos, soldar, por ejemplo, a veces piezas que venían quebradas, que a veces tenía que enviarlas a San Bernardo o a Barón a repararlas. Logramos reparar la Canchillán. Y yo me sentía muy satisfecho, digamos, porque había logrado un trabajo muy bonito y bueno, digamos, y efectivo, digamos, que era al fin y al cabo lo más importante. Y digamos, más de una oportunidad felicitado por los ingenieros por el trabajo que hay hecho, y eso, el ego a uno se lo eleva. El freno del tren tiene una característica hasta el día de hoy. Un carro con los otros, como eran, tenían unas mangueras entre carro y carro, porque por ahí pasaba el freno, el aire que comandaba el freno. Si un carro se cortaba del otro, se rompían las mangueras y se aplicaban los frenos. El maquinista no podía hacer nada. El tren se frenaba completamente. Bueno, eso es para poder entender una cosa que nos pasó ese día. Llegamos al túnel y el maquinista que venía empujando detrás de todo el tren, cuando entramos al túnel, 2 máquinas dentro del túnel, el humo estaba pesado. Entonces, y el maquinista calculó mal el que venía atrás, y antes de llegar a la parte más alta del túnel, él dejó de acelerar, porque en ese caso no acoplaban la máquina, sino que iba así empujando, nada más. Así que él dejó de empujar y se volvió. ¿Qué pasó? Los carros que no alcanzaron a llegar al humo se fueron para atrás y el tren se cortó. Y estaba lleno de humo. ¿Qué hacer? Entonces, en eso hay que buscar la parte más baja. Con mi compañero, con mi ayudante, nos tiramos al piso del túnel y siempre corre agua por las orillas de los túneles. Como eso está lleno, rodeado de tierra por todos lados. Entonces, había una cuneta donde corría el agua y nosotros ahí tomando el aire puro hasta donde se pudiera. Y ni con eso no podíamos. Así que yo llamé, bien atontado ya. Le dije a mi compañero, ya, vamos a hacer una cosa. Vamos a echar para atrás nomás aquí. Porque no terminábamos de hacer la parte alta. Entonces, como el tren llevaba una casita atrás, los trenes de carga, los palanqueros se dieron cuenta de que se había cortado el tren. Entonces afortunadamente, por eso estoy hablando yo ahora, llegó a donde se había cortado el tren, lo acoplaron de nuevo y uno se daba cuenta al tiro cuando empezó a trabajar el compresor de la máquina. Entonces yo llegué, cambié la marcha para atrás y aceleré y empezó a salir el tren. A esto yo ya, así porque en la ventana, así yo ya casi sin conocimiento. Y cuando salimos del túnel retrocediendo, ahí ya le pegué la emergencia, el máximo de freno que hay. Le pegué la emergencia al tren, listo. Y me quedé, ahí pasó yo no sé cuántos minutos sin conocimiento.
Llegó el personal, mi ayudante, que aguantó más que yo, hasta que de repente me vi que me echaban agua, me hacían respiración, qué sé yo. Me escapé jabonado. Por ahí por el año más o menos como 65, hay un tren que salía a las 9 de la noche de Santiago y llegaba a Puerto Montt al otro día como a las 6 de la tarde. Y dice que el conductor tenía que ir impecable y el conductor, cuando va y revisa, porque hay conductor, ayudante conductor, asistente, y en varios como 2 o 3 asistentes, porque eran trenes largos como de 17 o 20 veces, coches. Y ve que un asistente le ve los zapatos, todos malos que lo llevaba, y sin lustrar. Le dijo: a la vuelta de Puerto Montt yo te quiero que tú vengas tú con tus zapatos como corresponde. Ya, pero como castigo vas a ir a la bodega y vas a ir a cuidar que no se vaya a correr una urna que está allá, que ya muertito para Temuco. Ya. Dice que listo, nomás de chuta, y a cada rato lo miraba la urna, chuta. Y ahí ya, ahí. Ya y a la vuelta, cuando estaban en Puerto Montt, del tren después volvió a Santiago, todo. Ya le dijo: jefe, ¿cómo estoy ahora? Le dijo. Así de gusto, le dijo. Zapatos nuevos, está bien, puede andar con zapatos nuevos. Y se larga regla. Y dice que un ayudante le dijo: oye, ¿no me decís que le cambiaste los zapatos al muertito que ya en la urna? Sí. Ese tipo de anécdotas hay miles. Yo, con toda la modernidad, yo si tuviera que elegir otra vez trabajo, elegiría mi mismo trabajo que